Hola a todos, hola a todos, me da mucho gusto el poder saludarles a través de este video. Eh, pues es nuestra tercera reunión de esta manera, es la tercera reunión en la que no podemos pues estar reunidos como mes con mes lo venimos haciendo ya por algunos años, pero pues seguimos con el mismo ánimo, con el mismo corazón, con la misma entrega y pues bueno, vamos a disponer de nuestro corazón para pues tener este tiempo de comunión entre todos nosotros. Y pues les mandamos un cordial saludo a todos los hermanos pues de la iglesia donde pastorea el hermano Daniel Montoya, el hermano Víctor Rodríguez, el hermano Antonio también Trejo. Pues un saludo a todos ellos. Y, y pues vamos a iniciar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo y vamos a continuar con lo que estamos viendo. Padre, pues te damos gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos en tu nombre. Este es el medio que tú has dispuesto en estos tiempos para poder tener comunión unos con otros. Y te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de considerar tu palabra. Señor, pues oramos que tú nos sustentes con tu palabra. Señor, vivifícanos con tu palabra. Tú eres quien sustenta todas las cosas con la palabra de tu poder. Y hoy rogamos que tú sustentes a tu iglesia, a cada uno de nosotros por medio de tu preciosa palabra que es espíritu y vida. Vivifícanos hoy con tu palabra, Señor. Toma tú el gobierno y el control de este tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar hoy con el capítulo 4 de Daniel. Este capítulo 4 es muy interesante porque abarca muchos detalles importantes, no solamente de la persona de la que se testifica aquí, que es Nabucodonosor, sino que también podemos ver a través de la experiencia de este rey de Babilonia, podemos ver su experiencia para aprender nosotros de lo que él vivió. Este capítulo pues nos habla de la disciplina a la que fue sometido por la arrogancia que existía en su corazón, y esta característica llevó a Dios para disciplinar a este hombre Nabucodonosor, que en algún momento de la vida de este rey pues fue un instrumento en las manos de Dios, un instrumento para disciplinar a su propio pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero a través de esta disciplina y del pensamiento que tuvo Nabucodonosor, pues nosotros también podemos aprender de él muchas cosas. Así que lo primero que quiero que podamos ver hoy de este capítulo 4 es la conversión de Nabucodonosor, porque la Biblia nos testifica en este capítulo 4 que él fue una persona que pudo conocer al Dios verdadero y pudo rendirse a él. ¿Qué fue lo que llevó a este rey a convertirse a Dios? Bueno, fue la disciplina a la que fue sometido. Entonces quiero que veamos esto. Así que vamos a iniciar, vamos a ir yo creo poco a poco analizando este capítulo 4, pero vamos a iniciar hoy con lo primero que nos toca hoy. Y así que vamos ahí al capítulo 4 de Daniel y vamos a hablar de la conversión de Nabucodonosor. Así que en el capítulo 4 de Daniel eh, se nos habla precisamente de esto, de la conversión de Nabucodonosor. ¿Por qué él pudo ser una persona convertida? Bueno, recordemos un poquito el capítulo anterior, el capítulo 3. En el capítulo 3, Nabucodonosor mandó arrojar a un horno de fuego ardiente a los tres amigos, a los tres jovencitos amigos de Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Entonces, cuando ellos fueron arrojados a este horno de fuego, Nabucodonosor quedó profundamente impresionado por el testimonio de estos tres jovencitos, quienes dentro del horno, nos dice la escritura que ellos estaban orando y estaban cantando y se paseaban dentro de ese gran horno de fuego ardiente, ¿sí? Y salieron intactos, sin que un cabello se quemara, ni sus ropas, solamente las ataduras con las que fueron encadenados es lo único que se consumió en el fuego. Pero de ahí en fuera ellos salieron intactos de ese horno de fuego. Entonces,
En Daniel capítulo 3, recordando un poquito el capítulo anterior, en el versículo 24 nos dice la escritura que Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente. Algo despertó la atención de este rey de Babilonia, la atención de Nabucodonosor, y entonces él dirigió su mirada nuevamente hacia ese horno de fuego. Pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué fue lo que le llamó la atención, lo que despertó la atención al rey de Babilonia para volver a poner su mirada en ese horno de fuego ardiente? Bueno, el asombro de Nabucodonosor se debió a dos cosas importantes. Número uno, escuchó orar y cantar a los tres jovencitos arrojados dentro del horno de fuego. Esto nos dice Daniel capítulo 3, versículo 24. Bueno, y número dos, Nabucodonosor observó a cuatro personas dentro del horno de fuego, no a tres. Él arrojó tres, pero él contempló cuatro. Y la cuarta persona, nos dice Daniel capítulo 3, versículo 25, que era semejante al Hijo de los dioses. Es decir, él pudo visualizar a Jesucristo, el Hijo del Hombre, paseándose en medio de este horno de fuego con estos tres jovencitos, Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, en Daniel 3:24, la versión Septuaginta nos dice que Nabucodonosor le llamó la atención a Nabucodonosor otra vez mirar el horno de fuego, porque escuchó a los tres jovencitos, a los tres muchachos, orando y cantando alabanzas en medio del horno de fuego. Eso es algo muy rico que nos enseña esta versión de la escritura. Nos dice ahí en la versión, en la Septuaginta, ¿sí? Daniel capítulo 3, versículo 24, dice esta versión lo siguiente: así pues, oró Ananías y Azarías y Misael y cantaron al Señor cuando el rey los ordenó arrojar en el horno, dice esta versión de la Biblia. Entonces, este versículo es muy interesante porque nos ilustra lo que pasó dentro del horno de fuego. No solamente Jesucristo se paseó en medio de ellos, ¿sí? Recorrieron todo el horno de fuego. No solamente salieron intactos intactos de ese horno de fuego. No solamente se quemaron todas sus ataduras, sino que la actitud de estos jóvenes al ser arrojados allí dentro de ese horno, nos dice este versículo que comenzaron a orar y a cantar en medio del horno de fuego. Qué interesante es la descripción de este versículo, porque ellos, pues esto me recuerda mucho a lo que hizo Pablo y Silas cuando también fueron azotados y metidos en una cárcel. Ellos también a la medianoche, no en un horno de fuego, pero en la cárcel, ahí hasta el fondo de esa cárcel, comenzaron a cantar y alabar, a cantarle alabanzas a Dios y a orar, y de pronto tembló, las puertas de la cárcel se abrieron y una familia completa, la familia del carcelero, pues se convirtieron al Señor. Pero en este caso, estos tres jovencitos, pasó algo muy interesante. Ellos dentro del horno de fuego comenzaron a orar y a cantar a Dios. Esto fue algo muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que le llamó la atención a Nabucodonosor? Fue esto. O sea, de pronto él dio la orden: arrójenlos dentro del horno de fuego. Y siguieron el mandato de Nabucodonosor, arrojaron a estos tres jóvenes dentro del horno, ¿sí? Y cuando él ya seguramente se dio la vuelta para satisfecho de que se había cumplido su orden, de que nadie se podía rebelar en contra de él, de que dijo: por fin arrojé a esos jóvenes rebeldes en contra mía por no adorar la imagen que yo levanté, ya están sufriendo el merecido al desprecio de mi mandato, ¿sí? Cuando ya estaba satisfecho y seguramente se dio la vuelta, algo le llamó la atención. ¿Qué le llamó la atención? Los cánticos y la oración que procedía de ese horno de fuego ardiente. Entonces dijo: ¿qué está pasando? Se da la vuelta para dirigirse otra vez su atención a ese horno de fuego, y no solamente escuchó a estos jóvenes cantar y orar, sino vio a un cuarto personaje paseándose en ese horno de fuego. Era el Señor Jesucristo. Entonces estos jóvenes estaban en una actitud agradable delante de Dios. Estaban orando y estaban cantando en medio de su dificultad, en medio de su tribulación, en medio de su adversidad.
Allí estaban cantando y estaban orando a Dios, y la manifestación de Jesucristo en medio de ese horno de fuego se hizo palpable y palpable, no solamente para esos tres jovencitos, sino aún para Nabucodonosor. Y esto dejó una impresión muy fuerte en la vida de Nabucodonosor. Él quedó sorprendido ante la manifestación de estos tres jovencitos y de Jesucristo en medio de ese horno de fuego. Entonces vimos que el horno de fuego, en ese capítulo 3 de Daniel, vimos que es como solamente una tipografía de la gran tribulación que se va a vivir en los últimos tiempos. Y podemos ver la actitud de estos jovencitos que fueron arrojados a esa gran tribulación, a ese horno de fuego. Ellos comenzaron a buscar a Dios en oración y en alabanza. Y esa será la misma característica de la iglesia en los últimos tiempos. En medio de toda la adversidad que se va a levantar en contra del pueblo de Dios, el pueblo de Dios responderá con alabanza y con oración. Gracias a Dios por los cuartos de oración que Dios ha levantado en todo el mundo, porque esa será la respuesta de parte de Dios en contra de toda esta adversidad que se va a levantar en contra de la iglesia y en contra de toda la humanidad. Bueno, Nabucodonosor quedó profundamente impresionado al ver el testimonio de estos tres muchachos cantando y orando dentro de ese horno de fuego, y al ver a uno semejante al Hijo de los dioses, es decir, a Jesucristo en medio de ellos. Bueno, Nabucodonosor se detuvo inmediatamente al escuchar la oración y los cánticos que provenían de ese horno de fuego, y él quedó asombrado y vio no a tres, sino a cuatro varones sueltos, nos dice la escritura, que paseaban en medio del horno de fuego. Este suceso dejó una fuertísima impresión en la vida de Nabucodonosor. En el capítulo 3, en el versículo 29, Nabucodonosor admitió que Dios, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, era superior a cualquier Dios en el que él había creído anteriormente. Y nos dice ahí Daniel capítulo 3, versículo 29, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Nabucodonosor estaba reconociendo que no había otro Dios mayor, más grande, ¿sí?, que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, en quien ellos habían confiado, y por haber confiado en Dios fueron arrojados a ese horno de fuego. Entonces podemos ver esto. Bueno, esta fue la manera en la cual expresó Nabucodonosor su convicción. Y en el capítulo 4 leemos su testimonio personal de su conversión. Algunos autores y estudiosos del libro de Daniel ponen en duda la conversión de este rey de Babilonia, Nabucodonosor. Pero si leemos con detalle este capítulo 4, ¿sí?, de Daniel, nos vamos a dar cuenta, en mi opinión, que Nabucodonosor sí fue una persona salva, que llegó a tener conocimiento del Dios vivo y verdadero y pudo entregar su vida al servicio de Dios. Bueno, Nabucodonosor incluso fue identificado con Satanás por todo el mal que realizó en contra del pueblo de Dios. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 51, en el versículo 34, versículo 34, Jeremías 51, versículo 34, rey de Babilonia, Nabucodonosor, fue identificado como el dragón. Y sabemos que el dragón es una tipología de Satanás, pero a Nabucodonosor se le comparó con un dragón. Allí en este versículo que estoy mencionando, Jeremías 51, 34, le voy a dar lectura a ese versículo. Dice, me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dice, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón. ¿De acuerdo? Me tragó como dragón. Llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera, dice la escritura. Entonces, Nabucodonosor en este versículo fue comparado con un dragón, o sea, con el mismísimo Satanás. Y aún podemos leer otros pasajes donde Babilonia en general, pero su rey de Babilonia, sus reyes, fueron identificados con Satanás. Podemos echarle lectura por ahí a Isaías capítulo 14, donde vemos la descripción de Satanás moviéndose, operando detrás de los reyes y de los gobernantes de Babilonia. Entonces,
Nabucodonosor fue identificado con Satanás, y aquí en Jeremías capítulo 51, versículo 34, Nabucodonosor es comparado con el mismísimo Satanás, con el dragón, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque según aquí este versículo, Jeremías 51, 34, este dragón, Nabucodonosor, se llenó en su interior, o sea, se tragó, devoró las delicadezas de Dios. Estas delicadezas de Dios son 4 cosas importantísimas para Dios, que son precisamente la ciudad de Jerusalén, amada por Dios, el templo de Dios, el pueblo santo de Dios y los utensilios que estaban dentro del templo de Dios para ministrarle a Dios. Estas 4 cosas son las delicadezas a las que se hace referencia este versículo 34 de Jeremías 51. Estas 4 cosas son las delicadezas que el dragón llamado Nabucodonosor tragó y echó fuera. Es decir, hubo un menosprecio porque echó fuera. Primero se tragó como dragón todas estas delicadezas, la ciudad santa de Dios, el templo de Dios, el pueblo santo de Dios y los utensilios santos de Dios. Se los tragó y después los vomitó, o sea, menospreció al pueblo de Dios. Entonces, este hombre Nabucodonosor actuó de esta manera. En este capítulo 4, este rey de Babilonia, podemos leer en este capítulo 4 la tercera ocasión en la que tuvo un encuentro con Dios, en la que Dios de una u otra manera se estaba manifestando a esta persona que fue tan cruel con el pueblo de Dios. Si le echamos un ojo, por ejemplo, ahí a Segunda de Crónicas, capítulo 36, del versículo 17 al 21, nos vamos a dar cuenta cómo él atentó contra estas 4 cosas que son las delicadezas de Dios. Rápidamente, nada más como para recordar, sé que esto lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es importante porque la Biblia lo destaca. Fíjense bien, Segunda de Crónicas, capítulo 36, del versículo 17 al 21, aquí se hablan de estas 4 delicadezas que el dragón Nabucodonosor se tragó y vomitó. Dice aquí, Segunda de Crónicas 36, versículo 17 al 21, dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, o sea, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Contra quién? Contra el mismo pueblo de Dios. Dice que mató a espada a sus jóvenes, o sea, Nabucodonosor mató a espada a sus jóvenes, a los judíos, ¿sí? En la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios, ahí están las delicadezas de Dios, junto con los jóvenes, los ancianos, las doncellas que mató a espada, ¿sí? Ahí están las delicadezas de Dios, y aquí estamos hablando de los utensilios, versículo 18, de la casa de Dios, grandes y chicos. Dice, los tesoros de la casa de Jehová, esas son sus delicadezas. Dice, y los tesoros de la casa del rey, de los príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Dice, y quemó la casa de Dios. O sea, el templo de Dios, la casa de Dios fue quemada, y esa es otra de las delicadezas de Dios. Dice, rompieron el muro de Jerusalén, o sea, la ciudad de Dios, que es la delicadeza, y consumieron a fuego todos los palacios y destruyeron todos sus objetos deseables, dice la escritura. Versículo 20, dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Y aquí podemos ver cómo el pueblo santo de Dios fue llevado también. Algunos fueron asesinados por este rey de Babilonia y otros fueron llevados cautivos. Son las delicadezas de Dios. Entonces nos damos cuenta que este hombre actuó como un dragón, tragándose las delicadezas de Dios. Entonces nos damos cuenta de que este hombre fue un personaje que actuó de una manera muy mala en contra del pueblo de Dios, de sus delicadezas. Y en este capítulo 4, insisto en esto, es la tercera ocasión en la que Nabucodonosor tiene un encuentro con Dios. El primer encuentro lo tuvo en el capítulo 2 de Daniel, donde Dios se estaba revelando a Nabucodonosor a través de un sueño que se le olvidó, ¿sí? Y que pidió la interpretación
que le recordaran ese sueño y que le dieran la interpretación. Y bueno, ninguno de los magos ni astrólogos le pudo dar la interpretación de ese sueño, sino Daniel. Daniel pudo darle, no solamente saber de qué se trataba el sueño, sino también decirle de qué se trataba, darle la revelación de ese sueño. El segundo encuentro que tuvo Nabucodonosor con Dios fue precisamente en el capítulo 3, donde fueron arrojados estos tres jovencitos, Sadrach, Mesach y Abednego, al horno de fuego. Y allí, cuando fue llamada la atención de Nabucodonosor y dio la vuelta para mirar otra vez al horno de fuego, no vio a tres personas que él arrojó, sino vio a cuatro. Y la cuarta persona era semejante al Hijo de los dioses, es decir, era la manifestación de Jesucristo en medio del horno de fuego, acompañando a sus tres jóvenes vencedores, ¿sí? que se negaron a rendirle culto a la gran imagen de Nabucodonosor. Bueno, y el tercer encuentro que tuvo fue nuevamente a través de un sueño, y ese sueño lo podemos ver en este capítulo 4 de Daniel, ¿de acuerdo? Aún no vamos a hablar de ese sueño que tuvo, pero aquí es el tercer encuentro que tiene Nabucodonosor con Dios, y también fue a través de un sueño en este capítulo 4. Bueno, miren hermanos, este personaje, Nabucodonosor, fue una persona sin lugar a dudas salva. Aunque ahorita estamos hablando de que él fue comparado con un dragón, o sea, con el mismísimo Satanás, el testimonio que se nos da en este capítulo 4, ahorita que lo vayamos viendo, nos dejan ver esta realidad. Él fue una persona salva. Y al ver esto, lo podemos ver aquí comenzando con el versículo 1. Vamos a darle lectura aquí a Daniel 4, versículo 1, y vamos a comenzar a hablar de por qué razón este hombre fue una persona que encontró la salvación de Dios. Dice el versículo 1: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz les sea multiplicada. Fíjense cómo está hablando Nabucodonosor. Al observar el primer versículo, nos puede llegar a sorprender la manera en la que ahora Nabucodonosor se dirige a los pueblos que estaban gobernados por él. Ya no fue a través de amenazas, ya no fue en un tono intimidante, sino que él se dirige a los pueblos, a las naciones y a las lenguas de esta manera: la paz les sea multiplicada. Este es un saludo de una persona convertida, amados hermanos. No es un saludo común y corriente. Cualquiera podría decir al leer este versículo 1, Daniel 4:1, cualquiera que esté leyendo este pasaje podría decir que es el saludo del apóstol Pablo, del apóstol Pedro o del apóstol Juan, porque ellos en las cartas que escribieron a muchas iglesias de esta manera saludaban o se despedían. Entonces, aquí Nabucodonosor está dirigiendo unas palabras a los pueblos, a las naciones y a las lenguas que estaban bajo su gobierno de esta manera: la paz les sea multiplicada. Era un saludo de una persona que había tenido un encuentro con Dios y había recibido su salvación. Entonces parece ser que aquí nos está dando un saludo el apóstol Pablo o el apóstol Pedro o el apóstol Juan, pero para sorpresa nuestra, quien está dando este saludo es el mismísimo Nabucodonosor, rey de Babilonia, aquel que fue comparado con Satanás, aquel que se dijo que era un dragón que había devorado y había vomitado las delicadezas de Dios. Ese mismo hombre ahora nos está expresando el encuentro que tuvo con Dios y lo expresa de esta manera: la paz le sea multiplicada, ya no en un tono amenazante, ya no intimidando a la gente, ya no dando órdenes para su propia satisfacción, para su propio beneficio, sino ahora podía salir de la experiencia que este hombre había tenido con Dios. Ahora podían salir palabras de esta manera, palabras de consuelo hacia todos los pueblos y las naciones que él estaba gobernando. La paz les sea multiplicada. Para sorpresa nuestra, no era Pablo, ni Pedro, ni Juan, era Nabucodonosor, el rey de Babilonia, amados hermanos, el que estaba dando este saludo.
Y este saludo es un saludo de una persona tocada por Dios, una persona que había encontrado a Dios, una persona que había experimentado la paz de Dios y ahora la podía expresar para que los pueblos y las naciones pudieran también tener la paz que ahora estaba gozando y disfrutando este rey de Babilonia. Entonces, esto es sorprendente. Por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, la segunda parte de este versículo, el apóstol Pedro dice: gracia y paz les sea multiplicada. Y podemos leer otros ejemplos ahí mismo en Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 2. Es el mismo apóstol Pedro el que también está hablando aquí y nos dice aquí Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice: gracia y paz les sean multiplicadas. Es Pedro el que está hablando. Y también si leemos Judas capítulo 1, bueno, pues el único capítulo, Judas, en el capítulo 1, el versículo 2, nos dice aquí, nos dice: misericordia y paz y amor les sean multiplicadas. De esta manera saludaban los apóstoles de Jesucristo a las iglesias. Y de esta manera Nabucodonosor saludaba a las naciones, a los pueblos y a las lenguas. Qué interesante. Entonces, este es un indicio de que este hombre tuvo un verdadero encuentro con Dios y experimentó la salvación de Dios. Nabucodonosor envió un mensaje a todos los pueblos, a todas las naciones y a todas las lenguas de la tierra que estaban bajo su gobierno, bajo su autoridad, y este fue el mensaje que les envió. No les dijo: la paz les sea multiplicada. No les dijo: les voy a subir un 10% los impuestos. No les dijo: ahora sigan adorando a la imagen que yo levanté. No les dijo esto, sino ahora el mensaje a todos los pueblos, naciones y lenguas fue este: la paz les sea multiplicada. La paz les sea multiplicada. Qué tremendo, amados hermanos. Nabucodonosor aquí estaba hablando de una paz en su corazón, la paz que experimenta cualquier persona que ha pecado en contra de Dios, pero que sabe que ha sido aceptada por Dios al arrepentirse de esos pecados. Y tú y yo hemos experimentado esa paz exactamente. Nosotros vivíamos separados de Dios, pero nos arrepentimos, Él perdonó nuestros pecados y comenzamos a experimentar una paz que no teníamos antes. Esta paz es la paz de un corazón que experimenta precisamente este encuentro con su Señor, con Dios. Entonces, esta tranquilidad, esta paz que estaba experimentando Nabucodonosor, la estaba ahora compartiendo con los pueblos que él gobernaba. La paz de la cual está hablando aquí Nabucodonosor solo puede ser experimentada por un corazón humano cuando éste conoce a Dios. Nabucodonosor estaba teniendo un encuentro con Dios. Bueno, para tener este encuentro con Dios, lo vamos a ir viendo en este capítulo 4, Dios tuvo que tratar durísimo, fuerte trató Dios con Nabucodonosor. Pero el resultado de esa disciplina que está narrada en este capítulo 4 de Daniel, nos revela que llevó un fruto y fue la conversión de este hombre. Pero ahora él estaba experimentando esta paz. Por eso este capítulo 4 es el testimonio de Nabucodonosor, su testimonio. Yo les doy testimonio de todo lo que Dios tuvo que tratar conmigo para que yo pudiera experimentar la salvación y esta paz que ahora tengo yo. Y Nabucodonosor nos narra en este capítulo 4 la experiencia, la disciplina que tuvo para tener esta paz y para ser una persona convertida al Señor. Bueno, esta paz que estaba experimentando Nabucodonosor es la que el apóstol Pablo nombró en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice ahí: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos esa paz. Esta fue la paz que Jesús logró por medio de su sangre al derramarla en la cruz. Esta paz
viene al corazón de un pecador que se arrepiente pues, de sus pecados. Y esa paz asegura que tiene una relación correcta con Dios. La paz es un indicio de que estamos teniendo una relación correcta con Dios. Nabucodonosor pudo experimentar todo esto. Ahora Nabucodonosor, aquí Daniel 4, versículo 1, ahora Nabucodonosor no amenazaba a nadie de muerte, no estaba lleno de ira y de enojo como en los capítulos anteriores, no pedía que se le adoraran a él, no exigía tampoco adoración a ninguna estatua, solo deseaba de todo corazón que todos los pueblos, las naciones y las lenguas que estaban bajo su dominio vivieran con la abundancia de la paz que ahora llenaba su interior. Esta paz que les fuera multiplicada. El deseo de Nabucodonosor era esto, que la paz les sea multiplicada, que la paz se les multiplique, que experimenten lo que yo estoy experimentando, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda mis pensamientos y mi corazón, esta paz que yo estoy viviendo, esta paz porque me he encontrado con Dios, quiero que se les multiplique a todos ustedes. Este era el deseo de Nabucodonosor para todos los pueblos y las naciones que estaban bajo su gobierno. Dios, amados hermanos, es un Dios de paz. Nos dice Romanos capítulo 15, versículo 33. Y este Dios de paz se encontró con Nabucodonosor. Dios lo buscó una vez, una segunda vez, una tercera vez. Y después de una fuerte disciplina, este Dios de paz pudo llegar completamente a la vida de Nabucodonosor. La paz que estaba experimentando Nabucodonosor y que tú y yo experimentamos el día de hoy no es producto de algo artificial o de algo ficticio o de algo pasajero, ni tampoco de un esfuerzo humano. ¿Cuánta paz tengo? No es algo ficticio ni inventado, sino la paz, amados hermanos, es el fruto del Espíritu. Según Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. No es algo que podemos inventar, no es algo que procede de nuestro esfuerzo humano, no es algo que sale de una buena intención, no es algo artificial, no es algo que podemos copiar e imitar. La paz es un aspecto del fruto del Espíritu de Dios. Y eso es algo que estaba experimentando Nabucodonosor, pero tú y yo, que tenemos una relación correcta con Dios, podemos también disfrutar. Es el fruto del Espíritu. Bueno, de principio a fin, en este capítulo 4 de Daniel, observamos la conversión de este rey de Babilonia. Veamos la similitud en algunos versículos. Por ejemplo, en el versículo 2, este Nabucodonosor reconoce a Dios y dice, Dios altísimo. Dice, conviene, ahí versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios altísimo ha hecho conmigo. Fíjense, aquí Nabucodonosor dice, conviene que yo les declare las señales y los milagros que el Dios altísimo ha hecho conmigo. Por eso este capítulo 4 es un testimonio de Nabucodonosor. Conviene que yo les enseñe todo lo que Dios, el Altísimo, ha hecho conmigo. Entonces, al Nabucodonosor expresarse de Dios de esta manera, Dios Altísimo, es una declaración también de un hombre que había tenido un encuentro con Dios. En el versículo 3 dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Fíjense, ya hasta Nabucodonosor parece ser un salmista. Ya aquí parece como un salmo de Nabucodonosor. Dice, cuán grandes son sus señales. ¿Eso no lo decían y lo expresaban los salmistas? Casi estamos leyendo como un salmo, pero son las palabras de Nabucodonosor, de un hombre convertido al Señor. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Dice, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Fíjense lo que está declarando este hombre, el testimonio de Nabucodonosor. Después en el versículo 34 dice lo siguiente, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, dice, y bendije al Altísimo
y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Fíjense todo lo que estaba experimentando ahora este rey de Babilonia. Bendijo al Altísimo, alabó y glorificó al que vive para siempre. Qué tremendos versículos. Esto nos muestra la conversión de este hombre. Dice, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Este hombre fue profundamente tocado por Dios. Fue una persona súper difícil, pero Dios lo tocó. Como tú y yo, podemos ser las personas más difíciles, pero si Dios nos tiene en su mira y nos escogió, Él hará la obra en cada uno de nosotros. Y luego dice el versículo 37 de Daniel 4. Ahora yo, Nabucodonosor, maldigo, ofendo, amenazo. No dice eso. ¿Qué dice aquí? Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, dice, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, dice la Escritura. Dice, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Vaya que Nabucodonosor experimentó la humillación de Dios, porque él fue un hombre soberbio, pero Dios lo alcanzó y lo tocó. Entonces no cabe duda, amados hermanos, que Nabucodonosor se convirtió al Señor. En el versículo 2 reconoció a Dios como el Dios Altísimo, y en el versículo 34 bendijo a ese Dios Altísimo. No solamente lo bendijo, sino lo alabó y lo glorificó, nos dice la Escritura. Entonces podemos ver esto en la vida de este hombre, de Nabucodonosor. Esta declaración de Nabucodonosor hacia Dios como el Altísimo nos indica que este rey de Babilonia reconoció a Dios como el Dios más supremo que puede existir. O sea, él era una persona idólatra, pero ahora reconocía, es que no hay otro Dios como él. Él es el Altísimo, es el Dios supremo. Es el Dios que está por encima de cualquier otro Dios. Y bueno, Nabucodonosor creyó solamente en el Dios verdadero. Entonces, él, al declarar que Dios era el Dios Altísimo, ahí en el versículo 2, ¿sí? Esto estaba indicando que Nabucodonosor podía reconocer que no había otro Dios como el Dios verdadero. En cuanto a la posición, ocupaba la posición más alta. Nadie puede ocupar la posición más alta que Dios el Padre le ha dado al Señor Jesucristo. Nadie. Filipenses capítulo 2, del versículo 3 al 11 nos habla de todo esto, pero en el versículo 9 el apóstol Pablo dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo por Dios el Padre, por cuanto murió y resucitó de entre los muertos. Bueno, Nabucodonosor reinaba en la tierra por concesión de Dios. Dios le otorgó esto a Nabucodonosor, y Dios siempre ha reinado desde el cielo. Así que, a ver, Nabucodonosor, tú estás reinando aquí en la tierra, pero yo desde acá, desde el cielo. Entonces, Nabucodonosor podía reconocer ahora esto de Dios. En el versículo 3, Nabucodonosor reconoció que Dios, el Altísimo Dios, es quien tiene un reino sempiterno. ¿Qué significa la palabra sempiterno? Bueno, que es un reino que dura para siempre, que es perpetuo, que no tiene fin, que habiendo tenido un principio no tendrá un fin jamás. Eso significa la palabra sempiterno. Entonces, Nabucodonosor estaba reconociendo eso. Mi periodo de vida y mi reinado en la tierra como ser humano va a ser nada comparado al reino sempiterno del Dios Altísimo. No se compara nada, y Dios me ha dado la concesión para reinar un breve lapso de tiempo en esta tierra. Por eso tú eres el Dios Altísimo, decía Nabucodonosor. Fíjense, hermanos, todo esto nos tiene que llenar de esperanza a nosotros, porque
nosotros vivimos igual en cierta medida que Nabucodonosor. Acuérdense que Jeremías 51, versículo 34, leímos que Nabucodonosor fue comparado con el dragón, quien se tragó las delicadezas de Dios. Pero tú y yo estábamos caminando exactamente igual. La Biblia testifica en muchos pasajes de la Escritura que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Te identificas tú como un enemigo de Dios? Pues la Biblia nos enseña que antes de que Dios tocara nuestro corazón, que llegara a ser nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros éramos enemigos de Dios. Miren, vamos rápido a Colosenses capítulo 1 para que veamos cómo era nuestra situación antes de ser convertidos a Cristo, antes de reconocerle como Señor. Nosotros también éramos unos dragonzuelos en la tierra. Dice Colosenses capítulo 1, voy a leer el versículo 21. Desde el 20 voy a leer el 20. Dice, y por medio de él, de Cristo, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, ¿sí? Mediante la sangre de su cruz. Si tú y yo tenemos paz con Dios el Padre y con el Señor Jesucristo, es por la obra que Jesucristo realizó en la cruz, según este versículo. Luego dice el 21, dice, y a ustedes también, fíjense bien, y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en sus mentes. Éramos enemigos de Dios. Éramos extraños y éramos enemigos de Dios, dice aquí la Escritura. Dice, enemigos en su mente, dice, haciendo malas obras, dice, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Pero fíjense lo que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosas. Les dice, a ver, hermanitos, quiero que tengan bien claro esto. Ustedes, antes de recibir esta salvación que Cristo efectuó y esta paz por medio de la sangre de la cruz de Cristo, ¿sí? Ustedes eran enemigos, eran extraños y enemigos. Y ahí estábamos tú y yo, hermano. Éramos extraños y enemigos para Dios. Pero fue por la obra de Jesucristo en la cruz que tú y yo pudimos ser reconciliados. Y fíjense la conversión de la que habla aquí Pablo. Dice que nosotros de ser enemigos y extraños de Dios, ahora Él nos ha reconciliado, ¿sí? Dice, para presentarnos, el versículo 22, como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. De enemigos y extraños a ser apartados para Dios, a ser santos para Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros estábamos así. Si leemos otro pasaje en la Escritura, por ejemplo, Efesios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, nos vamos a dar cuenta cómo éramos unos dragonzuelos también. Dice aquí, Efesios 2, del 1 en adelante, dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Así estábamos, bien muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvieron en otros tiempos. O sea, Pablo les está escribiendo aquí a personas que ya formaban parte de la iglesia de Éfeso, a gente santa. Pero Pablo les está diciendo, antes de que fueran santos, ¿sí? Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otros tiempos, cuando no tenían la salvación de Dios. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Es Satanás, el dragón. Dice, entonces hacíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Éramos unos dragones, hermanos, igual que Nabucodonosor. Pero Dios, dice aquí, sigue avanzando aquí, pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, nos dice la Escritura. Entonces nos damos cuenta que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira nos dice Efesios, y Colosenses nos dice enemigos y extraños de Dios. Fíjense dónde estábamos. Y seguíamos la corriente de este mundo como los hijos de la ira. Éramos desobedientes y vivíamos en la corriente de este mundo, gobernada por el príncipe de la potestad del aire, por el mismísimo Satanás. Pero Dios nos alcanzó. Y ahora podemos darnos cuenta que entonces el testimonio de Nabucodonosor pudo haber sido tu testimonio o el mío, porque nos conducíamos de igual manera que este hombre Nabucodonosor. Bueno, aquí nos vemos también reflejados nosotros en la experiencia de Nabucodonosor. Nabucodonosor, regresando aquí a Daniel capítulo 4, estaba reconociendo al Dios Altísimo y que su reino es un reino sempiterno. Nabucodonosor decía: mi reino es pequeñito y es temporal, pero el reino de Cristo, el reino de Dios, es por toda la eternidad. Bueno, Nabucodonosor está reconociendo lo insignificante que es él ante Dios al decir esto. Entonces, aunque en ese momento este Nabucodonosor era el rey de la antigüedad con más fama y con más poder, a quien todos respetaban, a quien todos le tenían temor, a quien todos se sometían y obedecían, ¿sí? No se comparaba en este momento de su conversión. Ahora ya no se comparaba en lo más mínimo con el Dios Altísimo y con el reino del Dios Altísimo. Decía: yo no soy nadie ya no soy nadie, solamente soy un siervo de Dios. Esta fue una conversión verdadera. Este hombre, ahí en el versículo 34, bendecía al Dios Altísimo, lo alababa y lo glorificaba. Y en el versículo 37 lo seguía alabando, engrandecía, glorificaba al Rey del cielo. Ahora este hombre entendía que la bendición, la alabanza, la gloria, la grandeza era para el Dios Altísimo y no para él. Decía: ahora todo esto es para Dios, no es para mí. Estuve equivocado en mi vida. Así como tú y yo vivíamos en esta tierra y ahora reconocemos que la manera en la que vivíamos anteriormente estaba equivocada, así Nabucodonosor. Ahora él decía: ya nada de esto es para mí. O sea, ya ni la bendición, ni la alabanza, ni la gloria, ni la grandeza son para mí, sino son para Dios. Para Él es todo esto. Tampoco para la escultura que yo levanté y exigí de los pueblos y las naciones que estaban bajo mi gobierno que la alabaran. Ya no es tampoco para esa imagen que me representa a mí. Ya no es para mí la alabanza, ni la gloria, ni la bendición, ni la adoración, sino para el Dios Altísimo. Este hombre fue verdaderamente salvo. Tal vez ahora, ya para este capítulo 4, después de la disciplina tan fuerte a la que fue sometida para que se convirtiera al Señor, tal vez ahora sí podía comprender el significado de su primer sueño con un poquito más de claridad. Ese sueño que tuvo anteriormente, algunos años atrás, ahí en el capítulo 2, donde en el versículo 34 él pudo ver a una piedra que hirió a la imagen y la desmenuzó y se convirtió en polvo esa gran imagen. La piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y entonces Nabucodonosor tal vez estaba comprendiendo aquí, ya años más adelante, ya en este capítulo 4, que el Dios del cielo levantaría un reino que jamás sería destruido. Porque él decía esto: o sea, el reino de Dios es un reino sempiterno, es perpetuo, es eterno. Mi reino es nada. Y esa piedra que yo vi en mi sueño,
que destruía esa gran imagen que representan los gobiernos del mundo, pues el reino de Dios no se compara en nada con lo poquito que yo pueda reinar en esta vida. No se compara en nada. Entonces, él podía entender que Dios levantaría un reino que jamás sería destruido y sería desmenuzado y consumido todo reino en esta tierra, pero que el reino de Dios permanecería para siempre. Este es el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. Así que la conversión de Nabucodonosor no fue nada fácil, amados hermanos. Debemos recordar que este hombre fue de una personalidad muy difícil. Era una persona iracunda, era una persona soberbia, arrogante, altiva, ¿sí? Se enalteció a sí mismo mandando fabricar una estatua de oro que le representaba a sí mismo. Y mandó que se la adorara cuando la gran orquesta comenzara a sonar. Todos tenían que adorarla. En pocas palabras, al adorar esa gran imagen, me están rindiendo culto a mí. Ahora podía entender un poquito más el sueño que tuvo años atrás. Yo no soy nadie. Yo voy a ser desvanecido. Voy a ser completamente hecho polvo si sigo con esta actitud arrogante. Ahora podía entender que el único reino era el reino de Jesucristo. Y el único que iba a durar como rey sería Dios mismo a través de Jesucristo. Ahora lo entendía perfectamente. Este hombre fue desmenuzado en su vida a través de un juicio, de una disciplina durísima que Dios tuvo que emplear sobre él, y eso lo vemos en el capítulo 4 de Daniel. Entonces, él tuvo que ser desmenuzado. Aquello que vio años atrás, en Daniel capítulo 2, ese sueño de la gran imagen, ahora en este capítulo 4, él lo experimentó en carne propia. Él fue desmenuzado por Dios, fue duramente disciplinado por Dios. Y él ahora comprendía, amados hermanos, que él era una persona que Dios tuvo que tratar duramente para que él pudiera recibir la salvación de Dios. Ahora él estaba experimentando en este capítulo 4 el ser desmenuzado y destruido por Dios, hecho polvo, hecho nada, para que pudiera reconocer al Dios altísimo, al Dios del cielo y de la tierra, y darle alabanza, bendición, adoración al único Dios verdadero. Él estaba siendo desmenuzado, fue desmenuzado. Lo vamos a ver pues en otra plática, cómo fue desmenuzado por Dios en este capítulo 4. Bueno, este hombre fue muy duro, y así que bueno, él tenía mucho poder, de tal manera que todos los pueblos temblaban delante de él y le tenían miedo. De verdad que le tenían miedo a Nabucodonosor. Nos dice ahí Daniel capítulo 5, versículo 19. Fíjense cómo las naciones le tenían temor a Nabucodonosor. Daniel capítulo 5, versículo 19, dice: y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Dice: a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Ese era Nabucodonosor. Ese era ese hombre. A quien quería matar, mataba, y a quien humillaba, también lo humillaba. A quien le perdonaba la vida, se lo perdonaba. Entonces, este era el carácter de este hombre, Nabucodonosor, pero a final de cuentas recibió de parte de Dios una salvación, porque fue tocado por Dios y reconoció al Dios Altísimo. Bueno, entonces Nabucodonosor era de esta manera. Ahora, fíjense bien, Dios lo tuvo que disciplinar a través de un juicio donde fue duramente humillado, apartándolo de la gente para que ahora viviera como los animales, comiendo pasto con el ganado, pasando de ser un hombre, el más poderoso sobre la tierra en ese momento, y pasó de ser esa cabeza de oro a una humillación de convertirse en un animal.
Ese fue el trato duro que Dios tuvo con este hombre para que él pudiera reconocer al Dios Altísimo. Durante 7 años tuvo que recibir este trato de Dios, esta disciplina de Dios, viviendo como un animal, hasta que él pudiera llegar a comprender que el Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres y que solo Dios lo da a quien él quiere. Bueno, entonces Nabucodonosor tuvo que experimentar esta disciplina de parte del Señor y fue grandemente humillado, porque es lo que él necesitaba para que se convirtiera a Dios. Y más adelante, amados hermanos, pues vamos a ver esta disciplina, pero la estatua que él levantó lo representaba a él. De esta manera, él estaba siendo desmenuzado a través de esta disciplina que Dios le trajo. Y a través de este juicio, ¿sí? Es decir, de Cristo viniendo a su vida para desmenuzarlo como una piedra, desmenuzó esa gran imagen, fue que este hombre fue desmenuzado en su vida de ser la cabeza de oro a ser humillado comiendo hierbas junto con los animales. Esa fue la disciplina que Dios tuvo que traer a este hombre que era una cabeza de oro y fue humillada de esta manera. ¿Para qué? Para que pudiera reconocer al Dios Altísimo. Dios lo tuvo que humillar de esta manera, ¿sí? Dios puso al descubierto y le mostró que realmente su actitud, la actitud de Nabucodonosor era como la de un animal. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero con esto cerramos esto, amados hermanos. Tenemos que ver cómo Nabucodonosor, aunque fue comparado con Satanás, identificado con un dragón, él llegó a ser una persona salva. ¿Por qué? Porque al final él pudo reconocer, después de una fuerte disciplina de parte de Dios, él pudo reconocer que el Dios Altísimo es el que otorga los reinos a la gente en este mundo, y que el reino de Dios es un reino eterno, y que el verdadero rey era Dios en la persona de Jesucristo. Así que pues vamos a seguir hablando de este hombre, de Nabucodonosor, de su testimonio que está plasmado en este capítulo 4, pero hoy nos quedamos con esto. Tenemos esperanza, amados hermanos. Aún esa persona que tú piensas que es tan difícil, para Dios no lo es, pero Dios se apoya en muchos momentos de situaciones duras en la vida de los hombres para quebrantar su corazón, para que estas personas puedan reconocer al Dios Altísimo. Tú y yo ya lo hemos reconocido. Fuimos extraños y enemigos, pero ahora somos santos, apartados para Dios. Somos su iglesia bendita y le damos gracias a Dios por esto. Padre, pues te damos gracias en el nombre de Jesús por el testimonio que podemos ver en la vida de este hombre Nabucodonosor. Aunque fue un instrumento de Satanás, también fue un instrumento tuyo, y él pudo convertirse, pudo experimentar el traslado de las tinieblas a tu luz admirable, al reino de tu amado Hijo Jesucristo, y pudo experimentar la paz que proviene de una reconciliación contigo, Padre. Gracias, ayúdanos a tener esta reconciliación contigo, Señor, que podamos experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento, y que podamos, al experimentar esta paz desde lo profundo de nuestro ser, declararlo a la gente que nos rodea, y que les digamos que la paz les sea multiplicada. Así que gracias, Señor. Yo te ruego en esta hora por tu iglesia en esta nación, Señor, para que la paz sea multiplicada en tu iglesia y aún sobre esta nación, México. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu paz sea multiplicada en el nombre de Jesucristo. Amén. El deleite
deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti, Cristo, Cristo. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti, Cristo, 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 tú eres el deleite de Dios, Cristo, tú eres el deleite de Dios. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti, Cristo, Cristo. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti, Cristo, 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 tú eres el deleite de Dios, Cristo, tú eres el deleite de Dios. Toda la plenitud y toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud y toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud y toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud y toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti, Cristo, Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22. Colosenses 1 del 20 al 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Abba, Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú nos has reconciliado, Señor, contigo por medio de Cristo.
Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu sangre, Señor, por tu sangre preciosa, Señor. Tu sangre que ha hecho paz, Señor, entre nosotros y nuestro Dios. Gracias, Cristo, porque por medio de ti, Señor, tu paz ha sido multiplicada, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has reconciliado, Señor, y nos has traído de las tinieblas a tu luz admirable. Nos has sacado, Señor, de las tinieblas a tu reino, Señor, y nos has hecho santos, Señor, y sin mancha delante del Padre, Señor, por voluntad tuya. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque por medio de ti, Señor, hemos encontrado paz delante del Padre. Gracias, Señor Jesús, príncipe de paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz delante del Padre. Que tu paz sea multiplicada, Señor, en tu iglesia. Que tu paz sea multiplicada en nuestros corazones. Señor Jesús, vuélvenos al gozo de tu salvación, Señor. Que podamos experimentar, Señor, esta paz en nuestros corazones día a día, Señor. Que tu paz sea en nosotros. Señor Jesús, príncipe de paz. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has reconciliado con el Padre. Gracias, Señor Jesús, porque nos has hecho santos y sin mancha delante de nuestro Dios, nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que has tratado en nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos reconocer que tú eres el Dios Altísimo, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que trabaja dentro de nosotros, Señor, para poder experimentar tu vida, Señor, para poder experimentar tu paz. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Príncipe de paz, que tu paz sea multiplicada, Señor. Multiplica tu paz en tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vuélvenos al gozo de tu salvación. Vuélvenos al gozo de tu salvación. Señor, te amamos. Vuélvenos al gozo de tu salvación. Vuélvenos al gozo de tu salvación. Te amamos, oh Señor. Vuélvenos al gozo de tu salvación. Amamos Cristo. Amamos Cristo. Vuélvenos al gozo de tu salvación. Te amamos Cristo. Amamos Cristo. Vuélvenos al gozo de tu salvación. Te amamos Cristo.
Gracias por tu sangre, Jesús. Nos acercamos al trono de tu gracia. Gracias por tu sangre, Jesús. Gracias por tu sangre, Jesús. Nos acercamos al trono de tu gracia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu sangre, Jesús. Nos acercamos al trono de tu gracia. Nos has hecho paz por la sangre de Cristo. Nos has hecho paz por la sangre de Cristo. Paz tenemos para con Dios. Paz tenemos para con Dios. Paz tenemos para con Dios. Paz tenemos con Dios. Paz tenemos para con Dios. Paz tenemos con Dios. Paz tenemos para con Dios. Paz tenemos. Paz tenemos para con Dios. Paz tenemos. Paz tenemos para con Dios. Paz tenemos con Cristo. Paz tenemos para con Dios. Paz tenemos. Colosenses capítulo 1, versículos del 20 al 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque derramaste tu sangre en la cruz. Señor, gracias porque entregaste tu cuerpo, Señor, y fuiste un sacrificio vivo, Señor Jesús. Gracias porque por medio de ti tenemos paz para con el Padre. Señor, gracias, Señor, por reconciliarnos contigo a través de la cruz, Dios, la cruz de tu Hijo Jesús, Señor. Pues en otro tiempo éramos enemigos, Señor, y estábamos extraviados, Señor, y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, pero gracias por la paz que es por medio de tu Hijo Jesús. Señor Jesucristo, tú eres nuestra paz para con Dios, tú eres la ofrenda de paz, Señor Jesús. Por eso te alabamos, Señor, y te bendecimos, Jesús. Dios, cuán grandes y potentes son tus maravillas, Señor. Gracias, Dios, porque nos has multiplicado tu gracia y tu paz, Señor, a través de Jesús. Gracias por tu iglesia, Señor. Tu paz sea multiplicada en tu iglesia, Señor. Tu paz sea multiplicada, Señor, en este lugar, Señor. Tu paz sea multiplicada a todos los que escuchan esta oración, Señor, esta alabanza. Señor, que los corazones rebosen de júbilo, Señor, por tu paz, por tu salvación, Señor. Te
Te alabamos, Dios, gracias te damos porque tú quisiste reconciliarnos contigo, Señor, y hablaste a nuestra vida, Señor, y tratas con nosotros muchas cosas para que podamos reconocerte a ti y nos endurezca nuestro corazón, Señor. Gracias por este ejemplo, Señor, de Nabucodonosor. Señor, que era una persona muy endurecida en su corazón, Señor, con mucha soberbia. Señor, como muchas veces somos también nosotros, Dios, pero si tú tuviste misericordia de él, Señor, tenemos fe, Señor, de que también tendrás misericordia de nosotros, Dios. Por eso alzamos hoy nuestros ojos a ti, como lo hizo Nabucodonosor, y su razón le fue devuelta, Señor, y pudo bendecirte, Señor, y pudo servirte, y pudo declarar tus maravillas, Señor, y pudo declarar paz, Señor, a otras personas. Señor, alzamos hoy nuestros ojos a ti, Dios, nos volvemos a ti, Señor. Gracias, Dios, por la paz que es por medio de tu Hijo Jesús. Amén. Alzamos nuestros ojos, Rey de gloria. Alzamos nuestros ojos al Rey de gloria, soberano de los reyes de la tierra. Alzamos nuestros ojos. Alzamos nuestros ojos al Rey de gloria. Alzamos nuestros ojos al Rey de gloria, soberano de los reyes de la tierra. Soberano y es Cristo, primogénito de la paz en la tierra. Soberano es Cristo, primogénito de la paz en la tierra. Eres soberano, Jesús. Soberano Dios es Cristo, primogénito de la paz en la tierra. Príncipe de paz, Jesús, llena nuestros corazones, multiplica la paz en la tierra, llena nuestros corazones, multiplica la paz en la tierra, llena nuestros corazones, multiplica la paz en la tierra, llena nuestros corazones, multiplica la paz en la tierra, Jesús. Invocamos su nombre, Cristo,
Jesús. Invocamos tu nombre, Señor. Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Jesús. Invocamos tu nombre, Señor. La paz sea con tu espíritu. La paz sea con tu espíritu. Iglesia Cristo, la paz sea con tu iglesia, Jesús. La paz sea con tu iglesia, Cristo. La paz sea con tu iglesia, Señor. La paz sea con tu iglesia, Cristo. La paz sea con tu iglesia, Señor. La paz sea con tu iglesia, Cristo. La paz sea con tu iglesia, Señor. La paz sea con tu iglesia, Cristo. La paz sea con tu iglesia, Señor. Amén, Jesús. Eres nuestra paz, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Anhelamos estar cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. 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 Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Eres santo, santo. Tú 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 eres santo, santo. Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Para
ti, Señor. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Amén, Jesús. Amén, Señor. Decimos tu nombre, Señor. Te Bendecimos alabamos, tu nombre, Jesús.